a este lado. ¿En qué nos quedamos el día domingo? Sí, yo soy el pastor. Ajá. ¿En qué nos quedamos el día domingo? ¿Qué? Bueno, ya me acordó allá la niña. Que la iglesia se sujeta a Cristo. Yo les invito, hermanos, a que si usted anota, repase eso, ¿verdad? Yo no sé, siempre que algo medio les pregunto, usted está anotando, pero ¿y para qué es lo que anota, pues? Hay que leer, hay que seguir leyendo, hay que seguir estudiando aquellos y lo que... Por eso es la cuestión de que vamos a tener problemas en la eternidad, porque lo que oímos, solo lo oímos, pero no se nos graba, no se nos queda. Y aquí es un lugar de aprender. Nos está preparando Dios para la eternidad, pero si a usted no se le queda, ¿qué sucede con eso? Para grabarnos lo anotamos y hay que... Ahí están los videos en el Facebook también. Usted debe de verlos, si no, o escucharlos, si no anotó, escucharlos ahí en el Facebook, porque ahí quedan grabados. Entonces nos quedamos en que la iglesia se sujeta a Cristo. Y dijimos que el que no se sujeta a Cristo no es iglesia de Él. El que no se sujeta a Cristo no es iglesia de Él. Y eso es muy serio y hay que tomarlo muy en cuenta. Así como la iglesia se sujeta a Cristo, así también las casadas deben de sujetarse ¿a quién? A su marido. Así la iglesia debe de sujetarse a su marido, pero primero pone a quién de ejemplo: a la iglesia. La iglesia está sujeta a Cristo. Entonces, ¿qué tiene la iglesia? La iglesia tiene todo lo de Cristo. Todo lo de Cristo. ¿Qué tiene la iglesia? La iglesia tiene exactamente todito lo que tiene Cristo: la limpieza, su gloria, tiene el cuidado de Cristo, tiene el sustento de Cristo. Bueno, la iglesia tiene todo. Él ha dejado todo en la vida de nosotros. Y cualquiera de los que dice que es iglesia de Cristo, que está sujeta a Cristo, debe de tener todo lo de Cristo. Él le ha dejado todo. Él ha depositado todo lo de Él en la vida de nosotros, si somos la iglesia de Cristo, si somos de Cristo. Dios nos ha enseñado y nos sigue enseñando a nosotros que el principio de la vida cristiana es ser salvo.
Ese es el principio, y después del principio de la vida cristiana, que es la salvación, necesitamos ir caminando y creciendo hasta llegar exactamente a ser como Cristo. Ahora, la vida de la iglesia tiene que trascender a eso. Tiene que ir más allá. No debe de quedarse nada más en los cuidados que Él le da. Ahora, ella tiene todo lo que Él tiene. Y tenemos que ir más allá de eso. Él, como la iglesia se somete a Él, la sustenta, la cuida. Somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Entonces, al ser todo eso, la iglesia se sujeta a Él. ¿Cómo comienza la sujeción? Comienza así. Cristo se sujeta al Padre. Luego Cristo muere por la iglesia y la iglesia se sujeta a Cristo. A través de ello es que nosotros podemos comenzar a ver lo que somos. La iglesia es gloriosa porque Él se entregó por ella, y toda la gloria de Él pasó a ella. La iglesia tiene el poder y autoridad de Él, de Jesús. Veámoslo. Efesios capítulo 1, versos 22 y 23. ¿Lo tiene? Y lo leemos, dice, la cual es su cuerpo. La plenitud, leamos el 22, me fui al 23 yo. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. Sometió todas las cosas bajo sus pies. Los pies, ¿de quién son esos? Cristo tiene todo sometido, pero Él se lo da a la iglesia. Los pies son los pies de la iglesia, que es Cristo mismo. Entonces, sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. ¿Quién es entonces Cristo? Cristo es la cabeza.
Después de la cabeza siguen los hombros, sigue todo hasta llegar a los pies. ¿Quién tiene entonces todas las cosas debajo de sus pies? La iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, Dios es poderoso, Jesucristo es poderoso. ¿Y quién es poderoso más? La iglesia. Eso lo debemos de entender todos nosotros los hijos de Dios. Si tú eres iglesia, tú eres poderoso. Si somos la iglesia de Él, la iglesia vive exactamente la vida de Él, porque ella está sujeta a Él. De Él pasa todo a la iglesia. La iglesia tiene el poder. La iglesia tiene todo lo de Dios. ¿Cómo? Dios tiene el poder en el mundo por medio de Jesucristo. Jesucristo tiene el poder por medio de la iglesia. La manifestación de Cristo en esta tierra está nada más que determinado a través de la iglesia. Si Él se va a manifestar a través de la iglesia. A nadie más Dios le ha dado el poder aquí en esta tierra, sino que se lo ha dado a la iglesia. Entonces la iglesia es poderosa. La iglesia es, ¿cómo es la iglesia? Poderosa. ¿Por qué es poderosa? Porque el poder de Dios pasa a Cristo y de Cristo pasa a la iglesia. Todos los que somos parte de la iglesia de Cristo, entonces a través de las vidas de nosotros se tiene que manifestar el poder de Dios. Ahora veamos cómo Cristo mira a la iglesia. En el libro de Cantares, en el capítulo 6, verso 10. ¿Ya lo tiene? Cantares capítulo 6, verso 10. Y ahí él está haciendo una interrogante. Y dice: ¿quién es esta que se muestra como el alba? Ese es el inicio. Luego sigue avanzando.
hermosa como la luna. Sigue avanzando. Esclarecida como el sol. Y sigue avanzando. Y dice, imponente como ejército en... ¿Qué está diciendo Dios? Que la iglesia tiene el poder como un ejército. ¿Quién es esta que se muestra como el alba, hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejército en orden? La iglesia es eso, lo que Dios dice de ella. Yo sé que cuando en una forma física comenzamos a ver la condición de la vida de la iglesia, comenzamos a ver la condición de la vida de algunos cristianos, pareciera que en lugar de verse poderoso se mira derrotada la situación. Pero eso no quiere decir que la iglesia no sea poderosa. Eso no quiere decir que la iglesia no sea como un ejército en orden. No. Esa es la vida de algunos cristianos. Usted no puede atribuir que la vida de esos cristianos hacen que la iglesia no sea poderosa. Eso es problema de cada uno de aquellos hijos de Dios que no viven correctamente delante de la presencia de Dios y por lo cual no pueden ser vencedores. Usted no tiene que hablar así por causa de lo que usted mira. Dios tiene una iglesia poderosa. Ese es problema de cada uno de los hijos de Dios que no viven. No viven para vencer. Dios mira a la iglesia así, poderosa. ¿Qué dice Él que es la iglesia? Comienza como el alba, sigue como la luna, después como el sol y por último como un ejército. Pero en Efesios capítulo 1, el verso 3 dice que la iglesia es la plenitud que todo lo llena. Y si revisamos el verso 19 del capítulo 1 de Efesios, usted va a ver que en la iglesia está el mismo poder de Cristo. El verso 19, ahí nos dice que eso es así. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la potencia del poder de su fuerza. Si todo está en que nosotros creamos lo que Dios dice,
Y no solo que creamos, sino que vivamos. Porque lo que nosotros creemos tiene que darse, tiene que manifestarse, tiene que hacerse. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, dice el verso 18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales. Ahí está. Ese poder está en la vida de nosotros. Lo debemos de creer y lo debemos de vivir diariamente. Las 24 horas del día, 24/7, 24 horas, los 7 días de la semana, las 4 semanas del mes, los 12 meses del año y todo el tiempo que cada uno de nosotros va a vivir en esta tierra. Ese poder de Dios tiene que ir creciendo más y más y más y más. Ay, hermano, y lo que pasa es que yo me voy haciendo más viejito. Pues los más viejitos debemos de tener mucho más poder de Dios. ¿Por qué? Porque vamos viviendo mejor día y día y día y día y día. Esa es la forma de la vida que debe de haber en las vidas de todos nosotros como sus hijos. El poder de Dios no tiene límite. Ese está ahí para que cada uno de nosotros viva en Él. La vida de la iglesia debe de ser aquella que está dispuesta a vivir a Dios en su vida, a vivir a Dios día tras día, momento tras momento. La iglesia tiene que hacer 2 clases de trabajo. Dos clases de trabajo tiene que hacer la iglesia. Pero para hacer esas 2 clases de trabajo de verdad tiene que ser la iglesia. No es una vida religiosa. Las personas tienen que haber nacido de nuevo. Las personas tienen que haber sido engendrados por Dios y nacido de Dios. Las personas tienen que aprender a vivir y a servir.
Dios quiere que nosotros vivamos así. ¿Cómo quiere Dios? La iglesia debe de vivir para su obra y para su Señor. La iglesia tiene que vivir para su obra y para su Señor. Pero pongamos primero el vivir para su Señor y luego el vivir para su obra. ¿Por qué? Porque hay cristianos que viven para la obra, pero no viven para su Señor. Y eso no es de agrado para Dios. Vivir para la obra es vivir haciendo todas las cosas. Pero vivir para su Señor, eso es vivir atendiéndolo a Él. Ustedes ya saben, ya conocen que en la eternidad va a haber mucha gente teniendo problemas delante de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque ellos solo vivieron para la obra y no vivieron para Dios. Hay mucha gente que anda haciendo cosas, que anda visitando, que anda evangelizando, que anda yendo a hacer una cosa, que va a otra cosa y que va allá. Y yo, ¿y cuánto tiempo tiene para estar con el Señor? No tengo tiempo por tanto trabajo que tengo, dice. Eso está malo. Lo primero que quiere Dios es que nosotros vivamos para Él. ¿A dónde hallamos eso? Mateo capítulo 7, verso del verso 21 al 23. ¿Cómo están ellos? El Señor está diciendo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Vea cómo viene. Él lo tira de una sola vez, que el que hace la voluntad de su Padre. Porque Jesús vino e hizo la voluntad de su Padre. Ahora Jesús nos sigue enseñando que el que hace la voluntad de su Padre. Jesús hizo la voluntad de su Padre. Entonces el Señor dice que es lo mismo hacer la voluntad de su Padre y hacer la voluntad de Él, porque es la misma voluntad. La voluntad del Padre la hizo Jesús, y esa misma voluntad es la que nosotros vamos a hacer en nuestra propia vida.
¿Y cómo se hace la voluntad del Padre? Es rindiéndonos delante de Jesús. Pero no debe de quedar nada de tu propia vida. Tu vida debe de ser de Jesús, no tuya. Tú no puedes hacer nada con tu vida, porque esa vida es de Jesús. La vida de nosotros, para que sea victoriosa como fue la de los apóstoles y todos los que siguieron, que han vivido bien hasta el día de ahora de nosotros, esa ha sido su vida. Ellos no viven para ellos, no viven para Dios. Muchos creen que porque hacen todas las cosas que hacen es porque Dios está de acuerdo con ellos, o es porque ellos viven agradando a Dios, y no es así. El verso 22 nos dice: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, mira, ¿no profetizamos en tu nombre? En tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Ellos dan a conocer que ellos vivieron haciendo la obra de Dios, pero sin tomar en cuenta al Rey de la obra. Al Rey de la obra, a Jesús, no lo tomaron en cuenta ellos. Entonces ellos eran personas que estaban haciendo su propia voluntad, no la voluntad del Padre, a través de la vida de Jesús. Ellos no tenían vida íntima con Jesús. Ellos vivían separados de Jesús. Todo aquello que hagamos que sea bueno, pero que esté desconectado de Jesús, aunque sea muy bueno lo que hagamos, eso delante de Él no es correcto. Él no lo mira bien. Pero mira, Señor, sí, Él va a decir: pero conmigo, ¿cuándo estuviste? Imagínense que desconocidos de Jesús, desconocidos de Jesús, y entonces ellos no vivían para Jesús, no vivían para Dios. Ellos vivían para hacer la obra. Y lo que ellos andaban haciendo, aunque era bueno, era malo. Hay mucha gente que le quiere dar de comer a todo el que mire en la calle y sale a darle comida. Eso es bueno. Pero ¿será que Dios le habrá dicho a esta persona que haga eso?
¿Será el Señor que les habrá dicho a ellos? No, si es que tenemos que hacer obras sociales. El Señor no habla de esas cosas, hermano. Él habla de su obra. Si es su obra y Él ha ordenado, hagámoslo. Pero si nunca hemos oído que Dios haya dicho, pero hermanos, si ahí está en su palabra, sí, ahí está en su palabra, pero mucha gente está haciendo cosas que dice la palabra de Dios, pero Dios nunca se las ha dicho que las haga. Nosotros conocemos gente que anda haciendo eso. Lo anda haciendo y, hermano, es tremendo. Pero ¿viven ellos con Dios? No, no viven. No viven. Un grupo de una iglesia había comenzado a hacer todo eso. Andar dando comida, ir y acá y allá. Y el pastor, como no andaba involucrado ahí, sino que solo les había permitido que ellos anduvieran en eso. Y de repente los que andaban ahí andaban en pecado, algunos hasta queriendo o adulterando con otra hermana ahí. Y él se da cuenta y dice: se termina eso, ya no más. ¿Y sabe qué dijo varias gente de la que andaba haciendo eso? Pues si usted no quiere que hagamos eso, nos vamos de la iglesia. Imagínense. Hermanos, debemos de verdad vivir la vida de Dios. Debemos de verdad de ser la iglesia de Dios. La iglesia de Dios está dispuesta a trabajar en la obra de Dios, pero está dispuesto a vivir a los pies del Señor, sirviéndole a Él. Así es que vean a dónde nos quedamos ahorita. Para el día jueves. Para el día jueves. Miren lo que estamos diciendo. Que la iglesia debe de vivir. Sus hijos que somos iglesia debemos de vivir primero con Él y luego hacer la obra de Él. Tú no puedes ir a hacer la obra de Él sin Él. No podemos. Eso es ir hacer la obra de Dios como con un corvo que no tiene filo. O con cualquier herramienta que no tiene filo y usted va
y comienza a golpear y comienza a decir y comienza a hacer y no corta lo que usted tiene porque no está preparado. Y eso no va a funcionar. No va a funcionar. Así que, mis amados, vamos a ver cómo es que funciona la iglesia. Ya ahorita les he mencionado, pero vamos a ver escrituras que Dios quiere que estemos con Él y luego, estando con Él, vayamos a hacer la obra de Él. Y ya estando con Él, vamos a ir a hacer la obra, pero vamos a llevar filo, vamos a llevar su presencia, va a ir el poder de Dios en las vidas de nosotros. ¿Y qué va a suceder? No, si los demonios se sujetan, los enfermos son sanados, la gente es liberada. ¿Pero cuándo? Cuando vivimos así. Así que ahora, en este momento, póngase de pie y nos quedamos viendo que la iglesia, que sus hijos, que sus predicadores, que sus pastores primero tienen que vivir la vida de Él para luego mostrarlo.